Primera a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Yo lo voy a leer, ustedes me siguen con su vista. Dice la palabra de Dios así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bien, hermanos, el domingo pasado, a través del pasaje de Ezequiel capítulo 13, mirábamos lo que nos decía de las características de los falsos profetas. Mirábamos que quiénes eran los promotores de las falsas doctrinas, la descripción que hace la palabra de Dios ahí y cuáles eran las consecuencias del juicio de Dios por ese pecado de torcer la palabra de Dios. Entonces, ese mensaje nos invita a nosotros, o nos invitaba a poner cuidado con aquellos a quienes seguimos, a quienes escuchamos, porque de cierto que los líderes espirituales que nos guían, nos tienen que guiar a Cristo por medio de la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo tienen que reflejar o tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Entonces, el domingo pasado miramos, según lo que nos dice la palabra de Dios, cómo identificar a un falso predicador, profeta o pastor, para no imitarlo, para no seguirlo, para no creer las falsas doctrinas que enseñan. Pero hoy quiero enseñarles lo que la Escritura nos enseña de a quiénes sí debemos seguir, a quiénes sí debemos de escuchar y cómo identificar a los verdaderos predicadores. Por eso es que estamos viendo este texto y el título de este mensaje es ¿cómo identificar a un verdadero predicador? Ese es el título del mensaje. Ya vimos el domingo pasado entonces cómo identificar a un falso predicador. Ahora, ¿cómo identificar a un verdadero predicador? Y vamos a ver este pasaje de 1 Timoteo 3, 1 al 7 en dos sencillos puntos. Primeramente vamos a ver que podemos identificar a un verdadero predicador por medio de un llamado subjetivo. Ahorita voy a explicar qué es esto. Por medio de un llamado subjetivo. Y segundo, de los versículos 2 al 7, por medio de una confirmación objetiva. Entonces, ¿cómo identificar a un verdadero predicador? Primeramente, por medio de un llamado subjetivo. Segundo, por medio de una confirmación objetiva. Es lo que vamos a ver. Comienzo con el versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Cómo identificar a un verdadero predicador? Por medio de un llamamiento subjetivo. ¿A qué me refiero con esto? Subjetivo tiene que ver con algo que surge del deseo, de los sentimientos, de los pensamientos. Algo que no es palpable, tangible o concreto, sino que tiene que ver con lo que surge dentro de nosotros. Es a lo que me refiero con subjetivo. ¿Y por qué digo que tiene que haber un llamamiento subjetivo? Porque una de las cosas más importantes que una persona que predica el Evangelio tiene que tener es el llamado de Dios. Y este llamado se manifiesta cuando Dios, que es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pone en ciertos individuos, en ciertos hombres, el deseo de querer crecer en la palabra de Dios, en la oración, en el amor a las personas y el deseo de instruir al pueblo de Dios en la verdad de Dios y un deseo de que la gente sea conformada a la imagen de Cristo. Entonces, lo primero que Dios hace en una persona que Él llama es poner en su corazón un deseo de querer servirle predicando el Evangelio. Entonces, esto es algo básico, pero muy importante, porque una persona, aunque sea íntegra, pero que no sienta el deseo de predicar, obviamente quiere decir que no tiene el llamado, porque ese deseo de servir a los demás de esa manera no está en su corazón. Ahora, ¿por qué digo esto? Cuando dice aquí el apóstol, palabra fiel, si alguno anhela, esta es la palabra clave, anhela. Y antes de explicar este versículo, hermanos, voy a explicar un poquito del contexto de esta carta para que veamos algo muy importante. Se puede decir que todo lo que Pablo escribe en esta epístola a su joven discípulo Timoteo, recuerdan que Timoteo fue un joven discípulo del apóstol Pablo, a quien estaba a cargo
de pastor en la iglesia de Éfeso junto con otros ancianos, y Pablo le escribe para instruirlo cómo debía de manejarse las cosas dentro de la iglesia, cómo debería de ser la organización eclesiástica. Y por eso dice en el capítulo 3, versículos 14 y 15, esta es la clave para entender esta epístola: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, cuando Pablo aquí dice la casa de Dios, no se refiere al edificio, se refiere a cada creyente que es parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, una de las cosas que hace Pablo con Timoteo es instruirlo en diversos temas. En el capítulo 1, Pablo le advierte y le ruega. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Él tenía que proteger la sana doctrina precisamente de falsos predicadores, de falsos profetas, de falsos maestros. Le da instrucciones acerca de la oración, le da instrucciones acerca de la vestimenta pulcra de las mujeres, le da instrucciones acerca de cómo debería de manejarse el ministerio y el liderazgo dentro de la iglesia. Entonces estoy hablando cosas generales hasta llegar a este punto donde Pablo le instruye a Timoteo cómo es que se deben de escoger los oficiales en la iglesia. Es decir, cómo escoger líderes para que sean los líderes espirituales de las personas a las cuales Dios va a guiar dentro de su iglesia. Entonces llegamos al capítulo 3 y por eso Pablo comienza diciendo palabra fiel. Lo que va a decir es algo instructivo que la iglesia tiene que tomar en cuenta, palabra fiel. Si alguno anhela, esta es la palabra clave. Y recuerden que estamos en el punto de que, ¿cómo identificar a un verdadero predicador? Número 1, por medio de un llamado subjetivo. Y cuando decimos subjetivo nos referimos a algo que se refiere a un anhelo, a un deseo, algo que no es concreto, es algo que está dentro de nosotros. Y dice aquí, palabra fiel, si alguno anhela. Esta palabra anhela viene de una palabra griega que significa alcanzar o extenderse hacia, e implica esforzarse o aspirar, luchar para lograr, e incluso podría traducirse también como ambicionar, implica un fuerte anhelo. Aclaro que la palabra ambición por lo regular la usamos en un contexto negativo, ¿verdad? Pero también hay ambiciones buenas, ¿no? Ambicionar ser más como Cristo, ambicionar la santidad, ambicionar la salvación de otros, no son cosas pecaminosas, ¿no? El peligro es ambicionar, desear fuertemente o anhelar fuertemente cosas pecaminosas, eso es lo que es pecado, ¿no? Pero desear fuertemente poder ser un instrumento de Cristo para poder guiar al pueblo de Dios a la semejanza del Salvador es algo noble, que incluso Pablo dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Alguien tiene el deseo en su corazón de predicar el evangelio, de ser pastor, de alimentar a las ovejas del Señor. Pablo dice, hey, ¿por qué estás deseando eso, pecador? No dice, buena obra desea. Es algo muy noble, es algo muy bueno, así como cualquier área en la cual nosotros podemos servir al Señor de nuestras vidas, siendo creyentes, cualquier área en la cual nosotros estemos es una oportunidad para servir al Señor. No solamente servimos al Señor siendo pastores, cualquier ministerio que nosotros tengamos, ya sea visible o invisible, cualquier creyente que hagamos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios con amor, sea visible ante los demás o no, es de igual valor para Dios. No es más importante lo que hace un pastor que lo que hace el hermano que barre y que tal vez es todo lo que puede hacer en la iglesia. Para Dios no es más importante o más valioso lo que hace un pastor que un hermano o hermana que no son pastores. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, es algo muy, muy bueno y muy elogiable, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, rogad para que el Señor envíe obreros a su mies. Hay necesidad de pastores, de hombres que guíen al pueblo de Dios, hermanos, porque como estamos viendo en el contexto que el Señor Jesucristo habló, sus palabras, hoy sigue habiendo falsos maestros que siguen desviando al pueblo de Dios. Necesitamos, y hoy más que nunca, después de tantos escándalos que vemos de líderes de iglesias grandes y todo, hace falta mucha integridad en el ministerio, verdaderos hombres de Dios que guíen al pueblo de Dios correctamente en la palabra de Dios.
Hemos sabido de cosas tristes, que de repente hombres con ministerios grandes que predicaban aparentemente la sana doctrina, de repente se les descubre una vida oculta de inmoralidad sexual o de violencia, etcétera, o de fraudes financieros, y son cosas muy tristes que desalientan al pueblo de Dios y son piedra de tropiezo para los incrédulos, ¿verdad? Pero el Señor está estableciendo entonces cómo la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad, debe de conocer para seleccionar a sus pastores. La iglesia, hermanos, debe conocer quiénes son sus predicadores, quiénes son sus pastores. Los pastores conocen a sus ovejas y las ovejas deben de conocer a sus pastores. ¿Cómo es que identificamos quiénes son nuestros guías? Bueno, en este pasaje nos va a decir cómo identificar las características de quien puede aspirar al ministerio. Entonces, lo primero que estamos viendo aquí es que por medio de un llamado subjetivo, tiene que haber un anhelo, un deseo que Dios pone en el corazón de poder servir al Señor de esta manera. Ahora, si entendemos realmente lo que es el ministerio, hermanos, es algo que es duro, la verdad es duro, es un trabajo de sacrificio, de amor, de entrega. A veces, no siempre es poco infructuoso, hay luchas, hay pruebas, hay tentaciones, hay muchas cosas, pero cuando el Señor pone ese deseo en el corazón de uno, pase lo que pase, uno no va a querer no va a querer abandonar a las ovejas, uno va a aferrarse a querer que sean como Cristo, ¿no? Independientemente de las dificultades. Y puesto que no es algo sencillo y fácil, quien desea ser pastor, quien desea meterse en este terreno, como dice, parafraseando las palabras del apóstol Pablo, mis respetos, como dicen los jóvenes, ¿no? Porque no es algo fácil, no es algo sencillo. Y si alguien desea servir a Dios de esta manera, es algo muy bueno. No hay nada de malo en desear, en anhelar ser pastor. Pero, este pero es importante. Así como hay un llamado subjetivo, también debe de haber una confirmación objetiva. No solamente es el deseo de querer servir a Dios de esta manera lo que me confirma a mí que soy llamado. Cualquiera de nosotros pudiéramos tener un deseo legítimo, pero por el momento no estar aprobados para ejercer dicho oficio. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, pero es necesario. Y aquí es donde pasamos al segundo punto. ¿Cómo identificar un verdadero predicador? Primeramente, por medio de un llamado subjetivo. Si alguno anhela obispado, o sea, ambiciona, desea fuertemente ser predicador del evangelio, alimentar a la grey, al rebaño de Dios, es algo muy bueno, dice Pablo, buena obra desea. Pero, aquí entramos al segundo punto. ¿Cómo identificar un verdadero predicador? Primero, por medio de un llamado subjetivo, y segundo, por medio de una confirmación objetiva. Tiene que haber una confirmación, aclaro, objetiva, algo que para nosotros sea palpable, tangible, que no tenga que ver solamente con el deseo y los sentimientos, sino con hechos concretos que la congregación podemos darnos cuenta si ese llamado es legítimo o no. No solamente es lo que nosotros pensamos, sentimos o queremos. Tiene que haber hechos objetivos que nos digan que eso es de Dios. Y el apóstol Pablo nos los va a revelar aquí. Dice, pero es necesario. Esta palabra es necesario. Déjeme decirle que es la misma palabra que aparece en Juan capítulo 3 cuando dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Esta palabra es necesario implica una condición sin la cual no se puede lograr algo. Es algo obligatorio. Alguien puede tener el deseo de ser predicador o de ser pastor, pero si no cumple con lo que va a decir el apóstol Pablo más adelante, no puede ser pastor. ¿Alguno anhela obispado? Buena obra desea, pero es indispensable, es necesario o necesita o debe de ser, dice, pero es necesario que el obispo sea. Y este verbo ser, hermanos, quiero decir aquí una aclaración gramatical. Yo sé que a algunos de nosotros se nos dificultará un poquito esto, pero es necesario que lo entendamos. Este verbo ser está en un tiempo presente, no está en un tiempo futuro ni está en un tiempo pasado, está en un tiempo presente. ¿Por qué? Implica de una acción continua, algo continuo que describe a este hombre de Dios. No dice, pero es necesario que el obispo haya sido o que vaya a ser, sino en el momento que vaya a tener ese cargo, esté siendo de esta manera. ¿Cómo? Irreprensible, dice. Y esta palabra irreprensible
como un epíteto que encierra a todos los demás requisitos que va a mencionar. La palabra irreprensible significa sin reproche, libre de acusación, por encima de todo reproche. Aclaro, esta palabra no significa sin pecado, porque no hay ningún pastor, hermanos, que ya haya sido glorificado. La glorificación es cuando el Señor regrese por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados, y entonces cuando estemos en su presencia es cuando vamos a ser sin pecado. Pero la palabra irreprensible no significa sin pecado, significa que no puede ser reprochable, es decir, una persona que mantiene una integridad en su vida. Entonces aquí hay que hacer una diferencia. No es perfección absoluta, pero sí es integridad continua. Entonces aquí hay que entender este balance para que no piensen, no quieran ver a pastores glorificados, ¿no? Que todavía no estamos glorificados. No va a encontrar un pastor que nunca peque, que sea perfecto en todas las cosas. Eso no existe, ¿no? El único pastor perfecto que cuando estuvo aquí en la tierra como ser humano y nunca pecó fue Cristo, ¿no? De ahí en fuera, los pastores que hemos sido llamados para esto somos pecadores redimidos por la sangre de Cristo y llamados al ministerio. Somos pecadores transformados, siendo usados por el Redentor para predicar su palabra, para que Él transforme a otros pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Así que ser irreprensible no significa impecable. ¿Estamos de acuerdo? Significa que no puede ser reprochable, aprendido o señalado por algún pecado constante en su vida. Y esta palabra, como les decía, es un epíteto general para todo lo que va a hablar en general. Entonces, por medio de esta confirmación objetiva, ¿cuál es la confirmación objetiva? Que esta persona que siente este llamado, que piensa tener el llamado, que desea servir a Dios predicando en el ministerio, tenga que cumplir con estos requisitos, que sea irreprensible. ¿En qué áreas? El apóstol Pablo va a hablar de algunas áreas, voy a mencionarlo en general. Va a hablar de la vida marital de esta persona, de su vida personal, de su vida ministerial, de su vida familiar, de su vida financiera y de su vida pública. En todas estas áreas tiene que ser irreprensible, íntegro. Fíjese, aquel que predica el evangelio y que guía al pueblo de Dios, tenemos que ser intachables. ¿En qué áreas? En nuestra vida marital, en nuestra vida personal, en nuestra vida ministerial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida financiera y en nuestra vida pública. Ahora vamos a ver esto en detalle con los requisitos que da el apóstol Pablo aquí. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Acuérdense que la palabra irreprensible entonces es un epíteto o un resumen de todo lo que va a decir más adelante. Y vamos a ver primeramente esta irreprensibilidad en su vida marital. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Esto significa literalmente, lo podremos traducir literalmente, hombre de una mujer. Hombre de una mujer. Y esto hace alusión a su pureza sexual y hacia su fidelidad a su esposa. Cuando dice hombre de una mujer, no significa que si fue viudo y se volvió a casar, no se refiere a eso. Se refiere que con la persona que está casada en ese momento sea puro sexualmente, que sea un hombre dado a su esposa, que sea fiel a su esposa. ¿Por qué razón? Si un hombre no puede ser fiel a su esposa, no puede estar capacitado para un cargo de guiar a una congregación, porque el matrimonio es un reflejo de la relación que existe entre Cristo y la iglesia, y Cristo no sería infiel a su iglesia. De manera que cuando el hombre le es infiel a su esposa, está demostrando no tener la capacidad para poder mostrar la fidelidad de Cristo por su pueblo. Entonces todo empieza por el matrimonio, ¿no? Si un hombre no es íntegro en amar a su esposa y en serle fiel, en vivir una vida de pureza en su matrimonio, no es apto para el ministerio. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y esto nos debe de parar las antenitas de aquellos pastores que lamentablemente yo no los estoy juzgando, hermanos. Es triste cuando un hombre de Dios cae en pecado y yo no me creo mejor que ellos. Yo soy igual de pecador que todos, por eso nos tenemos que cuidar y arrepentir, ¿no? Pero no es correcto que una iglesia, el pastor caiga en adulterio y luego digan, como el Señor ya lo perdonó, al mes, 2 meses, al 3 meses ya lo vuelven a poner en el púlpito, porque Dios ya lo perdonó.
Porque aquí la palabra de Dios está diciendo que debe de haber una irreprensibilidad en la vida marital. Y eso implica la pureza sexual, ser capaz de ser fiel a nuestra esposa, ¿no? Así que una de las cosas que nosotros creemos aquí en nuestra iglesia, y no creemos que estamos siendo exagerados ni duros, es que si alguno de nosotros llegamos a caer en un pecado sexual, estando en el ministerio, siendo pastores, podemos ser restaurados en nuestra comunión con Dios si nos arrepentimos, en nuestra comunión a la iglesia, pero no podemos más pararnos en el púlpito como pastores. Quedamos descalificados para toda la vida. Porque esto ya nos quitaría la irreprensibilidad que la palabra de Dios nos pide, ¿no? Entonces, esto es un punto importante, ¿no? Pureza marital en el matrimonio, una vida sexual pura y una fidelidad constante a la esposa. Segundo dice, sobrio, prudente, decoroso. Entonces ya después nos empieza a hablar de su vida personal, sobrio. Esta palabra significa moderado, es una persona que no es dominada por el uso de alcohol o de sustancias, es una persona que no está controlada por cosas ajenas a su cuerpo, pues, por decirlo así, en palabras contemporáneas, que no es vicioso. Una persona que pueda tener sus facultades mentales alerta, porque la oración, el estudio de la palabra de Dios, el cuidar las almas implica lucidez, tanto física como espiritual, en todos los aspectos. Y sabemos que todas las cosas que nos llevan a estar fuera de control de nosotros mismos es pecado, ¿no? Es pecado emborracharse, es pecado consumir drogas. Y una persona que ministra al pueblo de Dios no tiene que ser una persona dada al consumo de estas sustancias que lo hagan estar fuera de sí. Otro aspecto que vemos en su vida personal es que debe de ser un hombre prudente. Y esta palabra prudente no significa solamente que cuando estén en una comida, que no salga con una imprudencia. ¡Ay, dije esto imprudente! No se refiere a ese tipo de prudencia, ¿no? Esta palabra prudente significa que con dominio propio, o podría traducirse como de mente sana. Es una persona que no es constantemente dominada por sus pasiones, que sabe autocontrolarse. Es lo que significa prudente, una persona con dominio propio. Una persona que guía al pueblo de Dios, tenemos que aprender a tener control de nuestras emociones. Pregunta, ¿esto significa entonces que si nuestro pastor o nuestros pastores, en este caso creemos en la pluralidad de ancianos, alguno de ellos en algún momento en su vida han perdido el control en alguna situación, ¿esto los descalifica? No. Estamos hablando aquí de un patrón constante de pecado de conducta. No estamos hablando de todos en alguna ocasión de nuestra vida hemos perdido el control de nosotros mismos, ya sea por un enojo, ya sea por alguna preocupación o algo, cierto o falso. Pero tenemos que aprender a controlarnos. Ahora, estamos hablando de patrones de conducta constantes. Cuando dice el obispo debe ser, habla de una continuidad. No es lo mismo pecar ocasionalmente a estar practicando el pecado. ¿Estamos de acuerdo? No es que nuestro pastor nunca se va a enojar, nunca va a tener una discusión con su esposa o algún problema con sus hijos, pero que en lo general no va a ser un patrón y no va a ser algo persistente en su vida. ¿Estamos de acuerdo? No significa que nuestros pastores tienen una aureola y, como les decía, ya están glorificados y nunca y siempre están de acuerdo con su esposa y todo es color miel y rosas con sus hijos y no tienen problemas. ¿Por qué? Porque nuestras esposas también son pecadoras, hermanos. Nuestros hijos también son pecadores. No son perfectos, ¿no? Aunque los instruyamos en la palabra de Dios, pero nadie somos perfectos. Pero no es un patrón persistente de rebeldía de nuestros hijos. No es un patrón persistente de estar teniendo conflictos con nuestra esposa. Hay momentos que vamos a pasar dificultades, pero los vamos a aprender a superar con la palabra de Dios y con el consejo de otros hombres en el ministerio. Por eso la importancia de la pluralidad de pastores, porque nos apoyan y nos guían a ser íntegros y ser más semejantes a Cristo. Amén. Integridad, no perfección, pero debe de haber una santificación progresiva y visible, una madurez constante. Entonces, marido no solo mujer, sobrio, prudente, decoroso. Otro aspecto en su vida personal, decoroso. Esta palabra decoroso viene del griego cosmios. De hecho, de ahí viene la palabra cosmético. ¿La han escuchado, hermanas? Las mujeres saben de esto, ¿no? Porque, de hecho, la palabra cosmos, de ahí viene la palabra mundo. Y la palabra cosmio significa
el sistema ordenado o armonioso de cosas. Y habla de una persona que es moderada y bien ordenada. Es decir, denota una persona cuya vida no es un caos. Es una persona cuya vida no es un caos y que es capaz de poder ordenarse. Una persona que dirige al pueblo de Dios, necesitamos de esta capacidad, hermanos, porque el ministerio es muy demandante. Necesitamos tener una vida ordenada, tanto en lo espiritual, en lo moral y en todos los aspectos. Se requiere, hermanos, porque créanme que una de las cosas más difíciles en el ministerio para un pastor no están en el púlpito, sino detrás del púlpito. Cuando no ponemos nuestras prioridades en orden, tenemos que luchar por nuestros tiempos devocionales, tenemos que luchar por orar y leer la Biblia primeramente para alimentar nuestras almas antes que alimentar a otros. Tenemos que darle el tiempo que requiere a nuestra familia, la atención a nuestra esposa, a nuestros hijos, o si tenemos algunos otros trabajos, etcétera. Entonces tenemos que poner nuestras prioridades en orden y esto cuesta mucho trabajo porque requiere disciplina. No puede ser nuestra vida un caos. Entonces se requiere una disciplina constante. Claro, esto no es de la noche a la mañana y no es que nuestros pastores van a ser sumamente y perfectamente ordenados, ¿no? Sino que no va a haber un patrón persistente de caos en su vida. Es lo que Pablo se refiere, que no debe de haber un caos persistente en nuestras vidas. Otro aspecto en nuestra vida personal que dice Pablo es que sea hospedador. Esta palabra hospedador significa aquel que le gusta, que ama ayudar a los extraños. Denota una persona que siente amor por los desconocidos y los ayuda. Cuando leemos aquí hospedador, no se refiere de que viene mi familia o vienen unos hermanos de otra iglesia y yo les ofrezco mi casa, ¿no? No se refiere a ser amables con los que ya conocemos. De hecho, la palabra aquí se compone, cuando dice aquí hospedador, es la palabra griega filóxenos, viene de la palabra griega filos, amar, y xenos, que significa extraño o extranjero. Amor por los extraños, por los extranjeros, por los que no conocemos. En pocas palabras, es una persona que le gusta ayudar a los que no conoce y no le pueden retribuir eso que hizo, ¿no? Es una persona que es generosa, amorosa, aún con los que no conocen, no solamente con los que conocen, ¿no? Es fácil ser hospedadores con los que nos caen bien y con los que conocemos, ¿verdad? Pero no es sencillo con los que no conocemos. Así que debe de ser una persona que muestre ese amor hacia los demás, el carácter de Cristo. Eso debe de ser también parte de su vida personal. Y luego ya pasa a hablar otro aspecto de su vida ministerial. Y el único, fíjese, requisito que se nos dice aquí en cuanto a las capacidades, en cuanto a lo que debe hacer un pastor, fíjese bien, ponga atención. Lo que nos dice el apóstol Pablo aquí es que sea apto para enseñar. Es lo único que se nos dice en cuanto a lo que va a hacer el pastor. Se nos habla más en estos requisitos de lo que un líder debe ser que lo que debe hacer. ¿Y qué pasa hoy en día? Le damos más importancia en lo que un líder hace que en lo que un líder es. Pero aquí Pablo le está dando más importancia al carácter. ¿Se fijan? Entonces el único requisito que menciona aquí de lo que un pastor debe de ser capaz de hacer en cuanto a sus habilidades es que sea apto para enseñar. Y aquí esta palabra viene del griego didácticos. De ahí viene la palabra didácticos. Y significa hábil para instruir, capaz para instruir. Es el equivalente en Tito también se mencionan los requisitos cuando dice retenedor de la palabra fiel. Es la capacidad de articular la doctrina cristiana para poder enseñar y refutar, defender la sana doctrina. Un pastor es un maestro y un defensor de la fe al mismo tiempo. Entonces debe ser una persona que es capaz de transmitir la enseñanza bíblica a otros con claridad. Ya sea desde el púlpito, ya sea en una clase, ya sea en la consejería, en la medida de las capacidades que Dios nos dé, pero la capacidad de predicar, de enseñar, es un don que da el Espíritu Santo, con el cual nos capacita, ¿no? Entonces, esto no es una habilidad natural con la cual ya nazcamos, tiene que ser un don dado por el Espíritu Santo y al mismo tiempo desarrollado en la palabra de Dios. Entonces, debe de ser capaz de instruir al pueblo de Dios en la palabra de Dios, por medio de la predicación, de la enseñanza, de la consejería y todo eso, ¿no? Y obviamente algunos pastores tienen este don con más énfasis que otros. Hay otros que tenemos menos capacidad,
Hay otros pastores que tienen capacidad para enseñar más y este don puede variar en cuanto a capacidades, pero no por eso vamos a menospreciar a otros pastores. No hay pastores que Dios les dio más capacidad que a otros nos dio menos, pero debemos de ser fieles de la misma manera. Así que no esperen que todos los pastores tengan las mismas capacidades que todos, no porque algún hermano sea como Apolos, un buen predicador elocuente, todos tengan que ser así. No todos somos tan elocuentes, no todos somos tan hábiles, pero sí tenemos que ser claros con la enseñanza de la palabra de Dios. Tiene que ser comprensible para los demás lo que estamos queriendo transmitir por medio de la palabra de Dios. Ese es un requisito fundamental, ¿no? No podemos ser pastores si no tenemos la capacidad de enseñar la palabra de Dios. Entonces esto es importante, pero recuerden, es un don dado por el Espíritu Santo. Y esto es lo único que Pablo hace énfasis en cuanto a lo que un pastor debe hacer. Y bueno, hermanos, por cuestión del tiempo, solamente alcanzamos a ver aquí, a llegar a ver lo que es su vida marital, su vida personal y su vida ministerial. Y si Dios nos permite, el próximo domingo vamos a terminar de ver su vida familiar, su vida financiera y su vida pública, porque ya se nos acabó el tiempo. Así que, ¿cómo identificar un verdadero predicador? Número 1, por medio de un llamado subjetivo. Número 2, por medio de una confirmación objetiva que consiste en ser irreprensible en nuestra vida marital, personal y ministerial, que es lo que hemos visto hasta hoy. Oremos. Padre amado, venimos delante de tu presencia dándote gracias por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Ayúdanos a discernir, Señor, quiénes son verdaderos ministros tuyos para no ser engañados y seguir a gente que nos puede desviar, Señor, de ti. Y a nosotros, Señor, que guiamos a tu pueblo, ayúdanos a ser íntegros, Señor. Ayúdanos a orar también por nuestros pastores que nos guían para que tu pueblo y tu iglesia pueda crecer más a la semejanza de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito. Nos ponemos en tus manos a tu iglesia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.